Muy buenos días a todos. Les agradecemos por su participación y su asistencia el día de hoy. Quiero dar inicio a la conferencia que vamos a ver, nombrada ¿Cómo afecta la violencia en mi salud física y psicológica? Para ello, quiero agradecer la presencia de nuestra ponente, que les quiero presentar primero, antes que nada. La doctora Casas es médica cirujana por la Universidad de Guadalajara, especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, maestra y doctora en ciencias por la UNAM, investigadora en ciencias médicas, cofundadora y coordinadora de la Coordinación de Estudios Avanzados sobre Violencia y Prevención, CEAVI, del Instituto Nacional de Pediatría. Sus líneas de investigación se centran en la identificación, prevención y consecuencias de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como hacia los derechos humanos de los mismos. Ha colaborado como investigadora y como experta en temas de instituciones como la UNICEF, CENCIA, INJUVE, Proyecto Alumbra y la Comunidad de Expertos para la Prevención de la Violencia Sexual Infantil. Cuenta con 26 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, 15 capítulos de libro y un libro sobre el tema. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por sus trabajos de investigación sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se encuentra el Premio Lázaro Benavides Vázquez. Su experiencia y labor en el tema le ha llevado a ser miembro de diversas asociaciones y sociedades como la Academia Mexicana de Pediatría, la Alianza Global para Terminar con la Violencia contra los Niños, y así también es integrante del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, CIPINA Ciudad de México, y miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y Negligencia Infantil, IPSCAN. Quiero que le agradezcamos que esté aquí con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿me escuchan? Pues buen día, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Creo que es un honor para mí estar aquí con ustedes. La verdad es que yo soy admiradora de todas la potencialidad que tenemos cuando somos niñas, niños o adolescentes. Y bueno, creo que ustedes están en una etapa fabulosa en la que pues son muy creativos y que también es una etapa en la que ustedes pueden aprender cosas y poner en práctica para que sea de utilidad para ustedes y no solamente para ustedes, sino que ustedes son un punto de influencia para su familia, para sus amigos, para las personas que están alrededor de ustedes. La verdad es que creo que el impacto que ustedes pueden tener en las personas puede ser muy importante. Y justamente el día de hoy vamos a ver algunas situaciones que podemos estar viviendo y que a lo mejor no nos damos cuenta. De hecho, me gustaría comentarles que yo cuando empecé a abordar este tema, empecé a estudiar sobre este tema, pues me di cuenta que tanto yo había vivido algunas situaciones de violencia como había generado algunas situaciones de violencia y que no me había dado cuenta de ellas. Entonces creo que por eso me empezó a interesar y me gustaría compartir algunas cosas con ustedes para que tengamos sobre todo la conciencia de en qué momento podemos estar viviendo violencia o la podemos estar generando y sobre todo qué repercusiones va a tener no solo en mí, la esté viviendo, generando, sino también en los demás. Vamos a ver la primera diapositiva. Un poco nada más recordando o cómo se define la violencia. La Organización Mundial de la Salud sí hizo una definición y es importante para que nos dé un punto de partida de, bueno, ¿a qué se refieren con violencia? Pues básicamente es el uso de la fuerza física o del poder, ya sea en manera de amenaza o que sea algo efectivo, y puede ser contra una persona, contra una comunidad completa, y esta puede causar o causa lesiones, muerte, daño psicológico, o trastornos en el desarrollo o privación en el caso de la negligencia. Entonces, para fines prácticos, la violencia es uso de poder o fuerza que tiene posibilidades de causar un daño. No necesariamente que lo cause, con que tenga la posibilidad de causarlo ya es considerada violencia. Vamos a ver la que sigue por mis. Entonces, un poco para que nos ubiquemos, la violencia puede tener muchos nombres, pero si nosotros nos ubicamos en cuáles son los actos que se cometen para generar la violencia y en qué ambientes se sucede esta violencia, vamos a poder entender cómo es que va recibiendo diferentes nombres.
Entonces, ustedes pueden ver en este lado los primeros cuadritos morados, violetas y grises, que la violencia, los actos que cometemos de violencia pueden ser de naturaleza física, pueden ser psicológicos, pueden ser sexuales o por negligencia o desatención. ¿Y en dónde se pueden cometer estos actos violentos? Pues bueno, puede ser de manera autoinfligida, es decir, si yo me autolesiono, los intentos suicidas, pueden ser estos autoinfligidos. También pueden suceder en el ambiente en el que yo primordialmente me desenvuelvo, y esta se conoce como violencia interpersonal, y es la que pasa, por ejemplo, dentro de la familia, la que pasa dentro de la pareja, la que pasa hacia las personas mayores, o puede ser dentro de la comunidad, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor en la escuela, si hago algún deporte, en la comunidad en donde hago el deporte. Entonces, toda esta violencia se llama violencia interpersonal porque se hace de una persona a otra. Y finalmente puede haber violencia colectiva, en la que ustedes saben que, por ejemplo, hay violencia hacia una nación, hacia un grupo étnico, hacia una zona geográfica en particular, cuando ya la violencia tiene esta dimensión, que es cometida por varias personas o grupos, entonces ya estamos hablando de una violencia colectiva. Vamos a ver la que sigue, gracias. Entonces, aquí hay unos ejemplos de qué tipos de nombres van adquiriendo estas formas de violencia. Ustedes pueden ver, este cuadrito muestra sobre todo la que se vive en las primeras etapas de la vida. Y entonces vemos, por ejemplo, que en los primeros años es mucho más frecuente vivir lo que son los castigos corporales o los descuidos o negligencias, sobre todo los niños menores de 10 años son quienes más viven estas formas de violencia, aunque no necesariamente, ¿eh? Acabamos de hacer una encuesta a nivel nacional en donde nos dimos cuenta que estos métodos educativos pues se siguen utilizando aún en adolescentes. Recuerdo que un compañero de ustedes que nos mandó un mensaje, digo, no de esta escuela, pero un adolescente nos mandó un mensaje y nos decía, oye, si mi mamá me sigue madreando, ¿esto es maltrato? Entonces, sí, definitivamente eso es violencia, ¿no? Entonces, quiere decir que esto puede seguir pasando porque nos hemos acostumbrado a pensar que esta es la forma en la que podemos resolver las cosas o en la que nos educaron, por eso luego vamos a tender a hacer lo mismo. Entonces es importante que sepamos. Luego ven que también, pues una vez que los niñas o niños empiezan a ir a la escuela, pues empieza el hostigamiento, el acoso, el bullying, la violencia sexual, que es algo, digamos, que puede ser bastante serio. eh, Puede empezar pues desde que alguien nace y a lo largo de toda la vida, esa no tiene edad. Eh, el robo o daño a pertenencias pues también es una forma de violencia porque atentan contra mi seguridad y además contra mi integridad. El matrimonio infantil es una forma de violencia. También el suicidio, el homicidio son formas de violencia. Entonces, le vamos a ir llamando de acuerdo a, pues, como en dónde pase, quiénes estén involucrados y los diferentes actos que se lleven a cabo. Como por ejemplo pueden ver en este primer cuadro, pues ahí hay violencia en el hogar. Entonces, algo que se llama violencia doméstica y puede ser de diferentes formas. Puede ser entre los dos padres o de los padres hacia los hijos o entre los hermanos, es diferente, pero finalmente como se da en el ambiente del hogar, pues puede ser violencia doméstica, violencia de pareja, la que está abajo, cuando ya empezamos a convivir con parejas, entonces puede empezar a haber ahí una situación de violencia importante. Obviamente, pues el tipo de violencia, como el que ustedes ven en el último cuadro, es una violencia comunitaria en donde puede haber varias personas o de manera colectiva, generando violencia a lo mejor hacia un grupo o hacia una persona. Entonces hay diferentes formas y se van a llamar de diferente manera. ¿La que sigue, por favor? Entonces, para que nos quede claro a qué nos referimos cuando hablamos de violencia física, pues ¿qué incluye la violencia física? Pues incluye jalones, ya sea de cabello, de orejas, pegar con cualquier cosa, puede ser desde nalgadas, desde cachetadas, dar zapes, dar coscorrones, pegar con algún objeto, todo lo que implique pegar o golpear. A veces se entienden golpear por una acción de pegar mucho más fuerte o con una intención de lastimar. Entonces, todas estas formas o estas acciones son consideradas violencia. También aventar o aventar objetos o aventar a una persona es violencia, darles palizas, patadas, sacudirlos o jalonearlos agresivamente, mordidas, estrangulamiento, a veces se hace inclusive
a modo de broma o de como situaciones de juego, pero hay que tener cuidado porque estas son formas de violencia. El tratar de estrangular a alguien, asfixiarlo o intentar ahogarlo también es una forma de violencia. Y formas de producir quemaduras, esos son abrazamientos, quemaduras o escaldaduras, dependiendo con qué se produzcan, si con frío, con calor, es como se va a llamar, pero es producir quemaduras o envenenar a alguien también puede ser una forma de violencia física. ¿Ok? Ahora, ¿qué entendemos por violencia psicológica? Porque a veces a lo mejor también hemos hecho este tipo de violencia, pues insultos, gritos, poner apodos, hablar con groserías hacia la persona, porque no sabemos, a veces a lo mejor puede ser algo a lo que nosotros estemos acostumbrados, pero no sabemos si la otra persona realmente va a interpretar de la misma manera que nosotros, ¿no? Porque a veces en nuestra casa nos han tratado de cierta manera y pensamos que los demás van a recibir todo lo que nosotros digamos o generemos de la misma manera, pero no necesariamente. Entonces, sobre todo si nos topamos con alguien que no está acostumbrado a este tipo de trato, entonces estamos generando violencia, ¿no? Amenazar, restricción de movimiento, es decir, amarrar, sujetar o encerrar. No sé si alguien vio en Netflix la serie de Justicia para Gabriel. Ahí aparecen mucho de estas formas de violencia, que lo encerraban en una gavetita, ¿no? Lo amarraban. Entonces, todas estas restricciones de movimiento, aunque parecería que son violencia física, es una forma mixta porque haces violencia física, pero además el restringirte el movimiento pues puede ser muy aterrador para alguien que te sujeten o que te metan en un espacio muy pequeño, ¿no? Sobre todo por eso es violencia psicológica. Eh, la violencia sexual, aquí me gustaría mencionarles cuáles son las formas de violencia sexual. La violencia sexual tiene diferentes formas o modalidades, desde las formas visuales, es decir, cuando ustedes se exponen o exponen a alguien más, por eso hay que tener cuidado si tienen hermanos pequeños, primos o niños pequeños a su cuidado. Exponer a alguien a un contenido sexual, los seres humanos nos toma tiempo que podamos aprender a procesar este tipo de actos. Entonces, en realidad, cuando somos pequeños o estamos en la adolescencia, no necesariamente estamos ya preparados para estar expuestos. Sé que ahora en la actualidad, pues todo el mundo desde muy temprana edad ya empieza a estar expuesto, pero a veces esta exposición a estos materiales puede generar varias cosas y una impresión o puede generar inclusive estrés importante en quienes ven este tipo de contenidos y cosas así pasan como por ejemplo desde ver una relación sexual. Yo recuerdo que alguna vez nos mandaron a un adolescente, bueno, sí, ya era adolescente, tenía 12 años, lo mandaron de una primaria porque estaba amenazando a todas las niñas que iban al baño, se ponía fuera del baño y les decía que las iba a violar. ¿Y cuál fue el origen de que este adolescente, bueno, este adolescente tenía además un poco de retraso psicomotor y tenía Asperger, o sea, tenía otras situaciones que no le ayudaban o más bien generaban que todavía no pudiera interpretar adecuadamente esta información. Y lo que él le sucedía es que estaba a cargo de su hermana. Como sus papás se habían separado, su mamá trabajaba todo el día y se quedaba a cargo de su hermana de 17 años. Su hermana tenía un novio y entonces ellos consumían pornografía y tenían relaciones sexuales enfrente de él. Entonces esto ya tenía alrededor de 2 años que estaba sucediendo. Entonces ustedes pueden ver cómo el exponerte a este tipo de conductas o de material, él no estaba preparado y no podía todavía interpretar esta información que estaba recibiendo y la forma en que él la interpretó es en que tenía que hacer esto a las mujeres. Entonces, hacerlo de manera violenta y amenazarlas. Y él, en su mente, cuando empezamos a platicar con él, pues eso era lo que él entendía como relacionarse con las mujeres, que tenía que amenazarlas, que ellas iban a estar dispuestas a recibir el placer que él les iba a dar. Entonces pueden ver cómo el que nos expongamos a este tipo de material y no tengamos cuidado de exponer a niños o adolescentes más jóvenes a este material, pues puede generar consecuencias en cómo percibes, cómo entiendes la sexualidad, ¿no? Y la verdad es que muchos de los casos de violencia de niñas, niños o adolescentes que son generadores de violencia que nos llegan a nosotros, a la institución, pues tienen este antecedente, que desde muy pequeños empezaron a ser
receptores de este tipo de material y obviamente pues no hubo ningún acompañamiento para decirles cuáles cosas sí son o correctas, cuáles no. Entonces es muy importante que ustedes sepan que hay que cuidar, sí, qué cosas vemos, qué cosas mandamos, porque a veces no sabemos si la otra persona está preparada o no para recibir esta información, aunque ya nos hemos expuesto a mucho en la actualidad, pero sí hay que tener cuidado y saber que esto tiene un impacto. Puede ser un impacto serio, es decir, podemos predisponer, por ejemplo, a otra persona a que empiece a generar actos de violencia sexual. Y bueno, ustedes saben que esto es un delito. Cualquier acto de este tipo es un delito. Entonces, perdón, un poco antes. También otra forma de violencia sexual son los tocamientos. Es decir, que yo te esté tocando las partes, eso es, o que toque tu cuerpo sin que tú estés de acuerdo, eso es violencia sexual, ¿ok? Por ejemplo, alguna vez hicimos una encuesta con niños de primaria baja, alta, es decir, de quinto o sexto, y adolescentes de secundaria, y ellos decían que tocar tus partes íntimas es forma de violencia sexual. Pero, ¿quién de ustedes me puede decir cuáles son las partes íntimas? ¿Qué entienden por partes íntimas? Genitales, ¿ok? ¿Qué más? El busto, los pechos, ¿ok? Pues bueno, déjenme decirles un poco, son exactamente que muchos de estos niños saben que entendían por partes íntimas. El abdomen, los muslos, los glúteos, o sea, para que ustedes puedan ver cómo no necesariamente, a lo mejor nosotros ya aprendimos que las partes íntimas para nosotros pues son sobre todo las relacionadas con los órganos genitales, pero para estos niños, o sea, siendo más pequeños, pues ellos asumían que si alguien te toca, pues las piernas, no era cómodo para ellos, entonces ya estás siendo intrusivo en su cuerpo. Entonces, realmente es muy importante que aprendamos que el cuerpo, o sea, el cuerpo hay que respetarlo y no es esto de darte nalgaditas o darle nalgadas a los niños o darse nalgadas entre ustedes o toquetearse. Alguna vez fui a una secundaria porque había como una conducta de estarse tocando y golpeándose. Lastimaron a un adolescente, como tal cual. El motivo de referencia fue que le tronaron un huevo pues, por andarse haciendo este tipo de juegos. Eso por eso nos lo mandaron, ¿no? Entonces tuvimos que ir y había como estas conductas. Entonces es importante que ustedes sepan que el cuerpo tiene que respetarse, primero respetarlo nosotros y tenemos que hacer que los demás nos respeten y obviamente respetar el cuerpo de los demás. Entonces en realidad, ¿qué partes del cuerpo creen que sí está permitido tocar? Ninguna. A lo mejor las manos si saludas a alguien, ¿no? Entonces, si esa persona está de acuerdo, porque inclusive hay personas que ni les gusta que las saluden o les toquen. Entonces, es muy importante que antes de que tú toques a alguien tengas claro si esa persona está de acuerdo o no en que la toques, porque estas formas de violencia sexual pues son muy comunes en nuestra comunidad, ¿no? O sea, lo ves en el camión, lo ves. Yo me acuerdo que alguna vez cuando estaba en la prepa estábamos en la esquina comiéndonos unos tacos y pasó alguien y nalgadotas. Entonces pasaban en los carros. Entonces, este tipo de cosas es violencia, ¿no? Y la verdad es que te hacen sentir bastante incómodo, te hacen sentir muy mal. Entonces hay que saberlo. La otra forma de violencia es obviamente ya como tal el tratar de tener relaciones sexuales, ya sea por vía oral, por vía vaginal, por vía anal, ya sea con el cuerpo o con algún otro objeto, y cuenta que lo intenten o que lo logren. ¿Okay? Que logren una penetración. Entonces, esa es una forma ya más severa de violencia sexual. También el que te saquen fotos, el que te expongan más bien que generen contenido de pornografía o que se va a compartir con otros, que ya no se llama pornografía, ya se ha cambiado este nombre de pornografía infantil, pero bueno, es el que más comúnmente conocemos, también es una forma de violencia sexual. Déjenme decirles que nos consultaron por una nena de 7 años que la rescataron de la pornografía y de la explotación sexual y la llevaron a la casa hogar del DIF, que está ahí a un lado de nuestra institución, y pues nos consultaron porque la niña estaba generando conductas de violencia sexual hacia las otras niñas. Les había intentado introducir objetos, les estaba tocando, las intentaba hacer que hicieran posiciones sexuales. Entonces, vean la importancia de cómo cuando nos exponemos a estas formas de violencia, sobre todo somos pequeños, nuestro cerebro a veces no entiende lo que está pasando y procesamos las cosas de manera que
no entendemos que esa no es la forma correcta de relacionarnos con los demás. Entonces ven cómo sí tiene mucho impacto el que nos sometamos a estos tipos de violencia. Obviamente la otra pues ya es la prostitución y finalmente la explotación sexual comercial son formas de violencia sexual. Ahora sí, siguen por aquí, pero ¿cómo podemos experimentar negligencia? Esto es importante, sobre todo si ustedes, si en algún momento ustedes ya lo vivieron o si piensan tener hijas, hijos o hijes, es muy importante que sepan que la negligencia es una de las formas de violencia que son a lo mejor menos consideradas, pero que tiene mucho efecto en las personas, sobre todo en los niños pequeños, cuando esta negligencia pasa. ¿Cómo podemos vivir negligencia cuando no tenemos cubiertas nuestras necesidades físicas, sobre todo las de alimentación? No necesariamente con que no nos den de comer, sino ustedes pueden ver en la segunda foto, o sea, si una alimentación es inadecuada a estos niños pequeños que tienen sobrepeso, son realmente personas que han vivido negligencia, salvo que tengan alguna enfermedad, porque si hay enfermedades que aunque tengas una buena alimentación te pueden producir esto, no estoy hablando de estos casos, pero en general habla de descuido en la alimentación. Y pues esto es responsabilidad de los adultos que están a cargo de estas niñas o niños, sobre todo los niños menores de 10 años. También sabían que es negligencia, si a ustedes no les enseñaron. Se supone que la negligencia, ¿se acuerdan en la diapositiva segunda? Abarcaba como hasta los 10 años, porque se supone que nosotros debemos de adquirir todas estas habilidades de aprender a cocinarnos, de aprender al menos a comprar cosas básicas para lograr alimentarnos, de aprender a lavar nuestra ropa, a coser nuestra ropa. Se supone que hasta a los 10 años, o sea, que tenemos los primeros 10 años de vida para aprender estas habilidades. Entonces, también es importante que si ustedes están proyectando tener hijos, sepan parte de cómo funciona el desarrollo de los niños y que se les debe de enseñar estas habilidades. Si alguno de ustedes no sabe hacer estas cosas, pues vivió también negligencia porque no les enseñaron a coser su ropa, a lavar su ropa, a cocinarse. A estas alturas esperamos que ustedes ya tengan esas habilidades. Lo bueno es que están en una excelente edad para recuperar eso que no recibieron antes. Entonces pueden ponerlo en práctica y pues creo que es la mejor edad para que ustedes adquieran estas habilidades porque tienen que ver con su desarrollo. O sea, todavía ustedes están en desarrollo, su cerebro está completando su desarrollo, entonces es una muy buena época para que logren recuperar si no recibieron alguna de estas habilidades. También pues en la atención médica podemos tener negligencia y otra forma muy importante que está teniendo ahorita mucho peso es la negligencia emocional. Es decir, que no siento yo que me escuchen, no me siento importante, no hay quien atienda cuando yo quiero hablar de una situación o un problema. Entonces eso también es negligencia. Sabemos que a los papás nadie nos enseña a ser papás. Y entonces a lo mejor, pues muchos papás se criaron con que no, pues yo así crecí y no me pasó nada. En realidad sí puede tener algunos efectos y sobre todo ahora, porque la sociedad es diferente ahora de como era antes. Entonces sí es importante que si ustedes en casa no tienen este apoyo, no han sentido este respaldo en su casa, pues hay otros espacios en donde podemos compensar esta necesidad que no ha sido cubierta, pero que es muy importante porque somos seres humanos y al menos a alguien o en algún lugar confiable, ¿eh? Porque no se trata de que, ay, te veo y me voy a soltar a contarte toda mi vida y mis problemas, todo lo que me pasa, porque también eso puede ser un riesgo. Ahorita vamos a ver algunas cosas que nos pueden poner en riesgo, pero entonces sí es importante que identifiquemos en dónde podemos tener a alguien que puede ser confiable, que nos puede escuchar, que nos puede a lo mejor, con que nos escuchen a veces es suficiente, que nos retroalimenten, que nos hagan sentir bien. Eso es muy importante. Creo que lo vieron a ver ayer en estilo de vida saludable para nuestra salud mental. Sigue por aquí. Entonces, también ahora ya hay unas formas de violencia que están generando muchísimo problema. De hecho, de los casos que hemos tenido de intentos suicidas que llegan al instituto, porque ahí llegan pues niñas, niños y adolescentes con intentos suicidas, un porcentaje importante tiene que ver con este tipo de violencia. Además de que viven otras violencias, la violencia eh, en línea o la violencia digital o cibernética, pues es un problema que está incrementando actualmente y que, bueno, nosotros podemos tomar acción para que esto no siga pasando. Vamos a ver uno por uno rápidamente, supongo que ya más o menos los conocen. El grooming, la que sigue por aquí. El grooming obviamente se refiere a pues que te engañan y esto pasa, o sea, muchísimo. O sea,
sobre todo ahorita está afectando a los niños más pequeños, a los preescolares y a los escolares. A lo mejor a ustedes ya no tanto, pero aún así no se sientan que no son vulnerables. Sí les puede pasar. Y es que obviamente entablas relación con alguien que aparenta tener una edad similar a la nuestra, pero pues que busca otros fines y que busca sobre todo conseguir material e información para después aplicar otras formas de violencia, que son la que sigue por MIS. Entonces, la sextorsión, obviamente, muchas de estas personas comen a través del grooming, o también tengan cuidado en dónde conectan sus dispositivos porque pueden obtener información de nuestros dispositivos y después extorsionarnos, ¿no? O sea, a veces nos tomamos una fotografía y pues sí es una fotografía que a lo mejor muestra una parte de nuestro cuerpo, después alguien puede utilizar esa información para estarnos extorsionando y hacer que hagamos otras cosas. Muchos de los ahorita generadores de violencia sexual en línea, justamente esta es la forma en la que están obteniendo información. Hay un problema muy importante en nuestro país para que también alerten y tengan cuidado con sus hermanos pequeños o niños pequeños que tengan a su alrededor. México está ocupando el primer lugar en estas formas de violencia en niños de 5 a 11 años, porque justo no tienen todavía todos estos cuidados y suben contenido que después utilizan para extorsionarlo, seguir obteniendo, y hay una red de pornografía infantil en nuestro país que es de los primeros lugares mundiales, no es algo para que nos dé pues orgullo que seamos primer lugar en eso, pero bueno, es una de las formas en las que está pasando y creo que ustedes pueden en sus casas o a los niños que tengan alrededor, a los otros adolescentes más jóvenes, informarles sobre las medidas de seguridad, la que sigue por sí. El sexting, acuérdense que hay sexting. ¿Qué es sexting? Que yo me tome fotos de mi cuerpo, eso es sexting. Yo las puedo tener. Y si yo quiero, las puedo compartir con alguien, pero también tengo que tener cuidado con quién las comparto. El problema, y se vuelve un delito, cuando yo las compartí con alguien, entonces pasa de esto que está aquí a lo que está allá. Y entonces ese alguien sin mi consentimiento las comparte. Y eso pues puede, fíjense que esta es una de las cosas por las que más intentos de suicidio nos llegan, y está pasando mucho. Entonces, y también la pornovenganza, ¿no? O sea, me grabo mientras hago el delicioso y mientras estoy muy bien con mi pareja actual, pero luego pasa algo, nos enojamos, me pone el cuerno, le pongo el cuerno, ya no nos gustamos y entonces viene la pornovenganza. Entonces yo empiezo a compartir pues todas estas imágenes y esos son delitos. Es muy importante que lo sepan porque aunque no tengan 18 años, son delitos y tienen consecuencias legales para quien hace este tipo de conductas. Y si se identifica quién generó esto, puede obviamente ubicarse el dispositivo y tener las consecuencias. ¿La sigue, verdad? El ciberacoso, ciberbullying, ya saben, también es una forma que es muy frecuente actualmente en la que pues generamos cualquier forma de violencia verbal, psicológica, para estar molestando, amenazando, sometiendo a otras personas, pues esto también tiene un efecto muy importante en la salud psicológica, sobre todo emocional, y ha sido causa también de muchas muertes por esta forma de violencia. El happy slapping, es decir, que yo grabo y grabo cómo están generando violencia contra otra persona y después la distribuyo. Eso se llama happy slapping y también es un delito. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. La que sigue. Y la inducción a conductas dañinas también ya está considerado dentro de los, bueno, es una forma de violencia y ya está considerado dentro de los delitos. Entonces es muy importante todos estos retos que se vuelven virales y que nos parecen a veces que, bueno, no puede ser tan peligroso, ¿no? Realmente no, a veces no dimensionamos, sobre todo cuando somos adolescentes, y esto no es por algo que sea malo en nosotros, porque somos adolescentes, sino que como nuestro cerebro todavía está desarrollándose, nuestros valores se están desarrollando todavía, se están afirmando, se nos hace muy fácil, y yo les digo porque yo también fui adolescente, cosa que ahora ya lo veo muy diferente, pero se nos hace más fácil hacer ciertas cosas y disminuir los riesgos. Y eso es, nos puede pasar a todos, o sea, no es por alguna cosa que esté incorrecta, sino porque es parte de nuestro desarrollo. Estamos creciendo y a veces, por eso una de las principales causas de mortalidad en la edad de ustedes son los accidentes por justo esta parte del desarrollo que tenemos en la que todavía no dimensionamos a veces
todas las potenciales riesgos que hay cuando vamos a hacer algo. Entonces es muy importante que sí tomen en cuenta esto para que pues no se enganchen en este tipo de conductas que pueden ser muy peligrosas, la que sigue Vero Portis. Y fíjense que hay una forma de violencia también que está ahorita siendo muy nociva, sobre todo porque ha alimentado mucho la pornografía infantil, específicamente de niños más pequeños. Y para que ustedes tengan cuidado, si le toman foto a su hermanito, a su sobrinito, a su vecinito, a quien esté cerca de ustedes, hay ahorita un tráfico muy importante de este tipo de material, porque bueno, los papás ya saben, se emocionan y le toman ahí mientras está encueradito en el baño, y este tipo de material, y luego lo suben a las redes sociales. El tomarle fotos a niños o a niñas o a niñas pequeños y que luego se comparten en redes sociales de manera no con el fin de generar un daño, actualmente sí están generando daño. Entonces ahora tenemos que educar también a todos aquellos que tienen a su alcance niños pequeños en que no suban estas fotos. Yo sé que estamos orgullosos a veces y son súper graciosos los niños pequeños y nos encanta, bueno, yo ya a mis 2 hijos les tomé 20,000 fotos cuando eran pequeños de cada cosa que hacían. Imagínense, pues soy pediatra, entonces cada desarrollo que tenían, cada vez que alcanzaban una meta de desarrollo, yo feliz porque ya lo habían alcanzado. Pero bueno, compartir este tipo de fotos puede ser muy peligroso porque la red de pornografía a través de estas fotos ha incrementado muchísimo y se alimenta con todo este tipo de material, sobre todo en niños muy pequeños, ¿no? Y ya saben que para consumir pornografía, pues hay de todo, no hay edades ni límites, ¿la que sigue? Y bueno, de manera rápida veamos, hay efectos de la violencia, o sea, todo lo que ya hemos venido comentando, algunos efectos, ¿no? En la salud física, en la salud eh, mental. La violencia puede tener efectos directos, o sea, directamente te van a afectar, o pueden ser indirectos. ¿Cuáles son esos efectos indirectos? Pues que te van a llevar a desarrollar conductas de riesgo y estas conductas de riesgo te van a llevar a desarrollar enfermedades. A eso nos referimos con efectos directos e indirectos. Las que sigue vamos a ver un poco de los efectos directos de la violencia física. Pues los más trágicos son las defunciones, ¿no? Y pues yo con mucha tristeza les digo que esto es cierto, porque a la institución en donde nosotros estamos, que es un hospital, pues llegan por todas las formas de violencia, niñas, niños, adolescentes, y que en algunos casos, pues desafortunadamente no logran salvarse. Y pues es muy lamentable ver cómo porque alguien pensó que era algo gracioso, porque alguien descuidó, porque no se tuvieron las medidas oportunas, pues estas vidas tan jóvenes se pierden, ¿no? Y además con un sufrimiento muy grande para los niños, para los adolescentes, como para pues las familias y además el impacto que deja en las demás personas que tuvieron que vivir todo esto desde la escuela o desde la calle, desde la casa. También pues hay lesiones graves, se puede afectar el desarrollo cerebral, como les había dicho, desarrollan conductas de riesgo o enfermedades de transmisión sexual, la que sigue. Ustedes pueden ver cosas como así llegan a la institución, desde pérdidas dentales hasta secuelas muy serias, o sea, hemos tenido niños que han quedado en estado vegetativo como consecuencia de la violencia, tanto algunos por violencia en el hogar, es decir, por el maltrato físico, otros por violencia en las escuelas, por sus pares. Entonces, la verdad es que las consecuencias son, pueden perdurar toda la vida. O sea, no es que nada más, a lo mejor esto se puede solucionar de manera eh, que no quede una secuela permanente, pero hay muchas cosas que sí quedan de manera permanente, que es importante saberlo, la que sigue. Y aquí tienen un ejemplo de lo que yo les decía, cuando nos sometemos a violencia, que somos muy pequeños todavía, sobre todo en los primeros 5 años de vida, el cerebro se va a afectar porque es cuando más desarrollo tiene. ¿Han visto los niños que son bien cabezones? Los han visto, ¿no? O sea, si ven un niño en comparación a nosotros, su cabeza es desproporcionalmente grande en comparación a su cuerpo. Esto es porque los primeros 5 años de vida es cuando el cerebro se desarrolla en su máximo. A los 5 años, el cerebro se desarrolló el 95%. Es decir, todos los demás años de aquí hasta los 21 años que termina más o menos, y en algunos casos hasta los 26 de desarrollarse el cerebro, solo va a crecer 5% más.
Pero en los primeros 5 años, si los niños como nosotros fuimos expuestos a violencia, podemos tener, como ustedes pueden ver, hasta un cerebro más pequeño. Es decir, imaginen qué consecuencias puede tener alguien con menos materia gris. O sea, desde la escuela, desde control de emociones, o sea, todo va a estar disminuido porque va a perder capacidades. Allá pueden ver en las rayitas moradas, esto es un estudio que muestra cómo el lado derecho mío, es un cerebro normal y el otro es un cerebro que estuvo bajo maltrato, es decir, bajo violencia. Y entonces ustedes pueden ver que hay muchas menos rayitas moradas. Esas son conexiones neuronales. Es decir, cuando tú desarrollas una habilidad, ¿han visto los niños pequeños? Los recién nacidos, ¿no? O sea, no tienen control de su mano. En cambio, a los 3 meses un niño ya puede agarrar un objeto. Entonces, para que eso hubiera pasado, tiene que desarrollar muchas conexiones neuronales. Y eso se puede ver interrumpido. Ustedes pueden ver los niños, un cerebro de un niño con maltrato, pues desarrolla muchas menos. Entonces, no solamente en las habilidades motoras o en las habilidades sociales, es decir, cómo me relaciono con los demás, sino hasta en cómo siento, cómo percibo. Algunos de estos niños luego no pueden identificar. O sea, yo, por ejemplo, si tú te asustas, yo puedo a lo mejor ver tu cara de susto y me doy cuenta que estás asustada. O si te veo a ti y veo que estás con cara de enojo, digo, ah, ella está enojada. Pero a veces estos niños, o ya cuando somos adolescentes, no logran identificar esto. Y entonces luego por eso actúan de manera que a veces nos puede hasta ser enfadoso o caer mal, ¿no? Porque, o sea, dices, ay, o sea, viene y me molesta, no ve que estoy enojada. A veces eso pasa. Como no se lograron desarrollar estas conexiones, pues no desarrolles estas habilidades y entonces vas a tener consecuencias para toda la vida, porque pues te va a costar mucho trabajo relacionarte con otras personas, o son estas personas que pueden ser muy pesadas, que no miden que están siendo pesadas, pues porque a veces esto pasó en estas etapas. ¿Ok? Sale la que sigue. Entonces, también la adquisición de conductas de riesgo pues tiene que ver con que a veces te sientes de ciertas maneras emocionalmente que buscas algunos modos de disminuir estas formas de cómo te sientes y pues empiezas a utilizar sustancias, alcohol, drogas. También empiezas, si fuiste, ¿se acuerdan cómo les dije que este adolescente tenía una concepción completamente equivocada de lo que era la interacción sexual? Entonces, a veces, si yo recibía una información que no era correcta y me quedé con esta idea, entonces lo que hacemos, o lo que nos puede llevar a hacer, es a tener estas conductas de riesgo. ¿Cuáles son conductas sexuales de riesgo? Pues tener múltiples parejas sexuales, no cuidarme, no, no sé si ayer estuvo alguien aquí en cómo me cuido durante el delicioso, pero justo todo lo que debo de hacer para cuidarme no lo hago. Y parte es de que no mido que eso es un riesgo o no me parece que para que sea un riesgo. Entonces, pues todo esto es muy importante porque cuando vives violencia puedes tener estas consecuencias. Si alguien de aquí ha sentido que puede tener estas consecuencias, hay forma de ayudarte. Estás en una muy buena edad. La que sigue, Vero. Y a nivel de, pues, mi salud mental, esto me puede generar estrés postraumático, es decir, a veces puedo quedarme con estas imágenes o estas vivencias tanto que las estoy recordando, que me despierto en la noche, que sueño con ellas, que me da miedo salir porque pienso que me lo pueden volver a hacer o lo vuelvo a experimentar, me pongo nerviosa, nervioso o nerviosa porque pues veo a alguien y digo, no, me va a volver a pasar. Este tipo de consecuencias pueden generarse y esto pues te arruina la calidad de vida. También puedes tener agresividad o depresión y ansiedad. Entonces son efectos de a veces de haber vivido violencia. La que sigue. Y bueno, el estrés postraumático un poco ya lo mencionamos. La que sigue. La agresividad, fíjense que la agresividad y la depresión, sobre todo en la edad de ustedes, está muy relacionada porque a veces la depresión no es como que yo esté triste y no tenga ganas de hacer nada, ¿no? A veces en esta edad, sobre todo niños o adolescentes, el que yo sea muy agresivo, me sienta enojada, enojado o enojada en mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, puede ser un indicador de depresión. Entonces, ¿qué puedo hacer? La que sigue. La que sigue. También les conductas suicidas, ya les dije algunos ejemplos de lo que nos llega al hospital por estas violencias. La que sigue. ¿Qué puedo hacer entonces si yo he vivido estas
situaciones. Si a lo mejor yo estoy identificando que puedo tener alguna consecuencia de haber vivido violencia, hay que pedir ayuda. ¿Puedo pedir ayuda? La que sigue, ¿dónde puedo pedir ayuda? Bueno, si hay una línea que se llama la línea de la vida, yo sé que a veces tú dices, bueno, es que como yo voy a sola o solo o sole voy a ir a pedir ayuda. En mi casa me dirían, pues, ¿qué estás haciendo, no? A lo mejor esto me está pasando en mi casa y ahí mismo no me dejarían pedir ayuda. Pero entonces existen estas líneas en donde tú puedes hablar por teléfono y ahí te pueden orientar y te pueden dar ayuda. Y esto lo pueden hacer en línea, porque yo sé que muchos de nosotros, pues a veces no tenemos como tanta libertad para ir a pedir ayudas. No sé, en otros países, los adolescentes a partir de los 16 años son súper autónomos y pueden ir a donde quieran y pedir ayuda y recibir atención médica. A lo mejor aquí sentimos que todavía no tenemos esta facilidad, pero por eso hay estas líneas, puedes pedir ayuda aquí. ¿Siguen? También hay una línea que se llama Consejo Ciudadano y aquí también te pueden ayudar en cualquiera de estas situaciones que hemos mencionado. También te pueden ayudar. Estas líneas funcionan 24 horas y te pueden ayudar, te pueden orientar, te pueden empezar a canalizar por si necesitas. Y todo esto lo pueden hacer vía telefónica, es decir, no, tú no tienes que ir a ningún lado. ¿La que sigue? También ya sí, en caso de, es importante que ustedes sepan, en caso de que ya se considere que hay un delito en la violencia que tú has vivido o que alguien que tú quieras ayudar ha vivido, también hay una atención a nivel de las fiscalías, pero cuando ya se ha cometido como tal un delito y entonces hay un reporte, está esta línea o está este lugar donde puedes hacer una cita para recibir una ayuda integral, sobre todo o si sientes que estás en riesgo, porque a veces podemos estar en riesgo y no, pues no encontramos como quién nos puede ayudar. Aquí puedes solicitar ayuda, la que sigue, que es este centro de atención a víctimas, la que sigue. Y también, fíjense que hay algo, si tú quieres hacer una denuncia anónima para ti misma, para ti mismo, para alguien alrededor tuyo, un niño, un adolescente, y dices, es que, pero no quieres que se sepa, o sea, pero quieres ayudarla o ayudarle de alguna manera, se puede hacer aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Te metes a la página y ahí hasta abajo pueden ver, dice, presenta tu queja. Y abajo dice, si eres niña, niño, adolescente, allí pueden ustedes, algo que van a necesitar, pues obviamente es el nombre de la persona, el domicilio y alguna referencia de las calles y esto, y ahí ellos van y de manera anónima, te van a pedir tu nombre porque en muchas ocasiones van a los domicilios, ya nosotros lo hemos vivido, van a los domicilios y no encuentran el lugar. Entonces a veces te pueden contactar para confirmar alguna ubicación, pero tiene una opción en la que dice que tú quieres hacer la denuncia anónima. Y créanme que esto sí lo hemos confirmado, ellos respetan esto en la Comisión de Derechos Humanos, van a las casas, o sea, si ustedes saben de hay una persona que está viviendo violencia, van al lugar, revisan, y si ustedes pusieron que lo quieren hacer anónimo, en ningún momento se va a mencionar su nombre para nada. Igual, si ustedes están en riesgo, pueden hacer una denuncia anónima y en ningún momento se menciona quién hizo esta denuncia. Entonces es importante que lo sepan por si necesitan o quieren ayudar a alguien. Y finalmente, si por alguna razón alguno de ustedes o alguien cercano a ustedes ya vivió alguna de las situaciones de sexting sin consentimiento, de porno venganza o de pornografía, si ha habido alguna situación que para ustedes esté generando o para alguien más, está esta línea que se llama Te Protejo México y tiene la posibilidad de que ustedes suban las imágenes que se han difundido en las redes y ellos tienen conexiones a nivel mundial con la Interpol, con Google, con Facebook, WhatsApp, Twitter, con todas las principales. Entonces le da la que sigue por aquí. Lo que hacen es que ellos, la imagen que ustedes reporten, la van a bajar de todas estas redes en donde ha sido distribuida. Inclusive alcanzan a quitar información de la red profunda. ¿Conocen la red profunda? O sea, esta negocian, sobre todo los de pornografía. Entonces se pueden, este es un recurso que creo que es importante que ustedes conozcan, porque si alguien ya se vio
afectado o afectada por este tipo de violencia, puedes recurrir a esta línea. Y además, si tú sientes que necesitas ayuda, te pueden dar acompañamiento, es decir, que ese acompañamiento, pues te orientan, te pueden dar apoyo psicológico, porque esto genera muchos problemas, mucho estrés, mucha ansiedad y depresión puede causarte. Entonces, esta línea tiene esa posibilidad, tiene poco en México, pero creo que es un recurso muy valioso, sobre todo pues para uno, ayudar a quienes han vivido o hemos vivido este tipo de violencia, y dos, pues para ayudar a disminuir todo este tráfico tan terrible que existe y que nos pone como primer lugar en pornografía de niñas, niños y adolescentes. Ok, listo. Nuestros datos, por si en algún momento quieren recibir alguna orientación, y con todo gusto podemos brindarse. Pues muchas gracias. Vamos a agradecer a la maestra. Vamos a darles unos 3 minutos por si necesitan estirar las piernas y vamos a ver la parte de preguntas y vemos los trabajos que nos entregaron. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si gustan ir levantando la mano para que comencemos. ¿Cuál sería la primera pregunta? Las víctimas de más complicado de manera así que usted está previsto una forma para evitar eso, o sea, conocer también el adulto. Sí, bueno, en definitiva, una de las formas agregadas de violencia cuando alguien está generando violencia sexual es esta, que culpabiliza a quien de, ay, es que tú me provocaste, es que mira nomás cómo vienes, es que, y de hecho eso lo hemos visto porque nos lo dicen de niños pequeños, ¿no? Es que, o sea, el niño me provoca, o sea, realmente sí, la culpa cuando esto sucede nunca es de quien recibió la violencia, esto definitivamente tiene que ver pues con quien la está generando. Que también algo que es importante decirles es que nosotros hemos visto, y si ustedes han estado en ese caso, también pueden recibir ayuda, que habemos, pues a veces tenemos pensamientos cuando somos niños o adolescentes o nos hemos expuesto a situaciones, como les decía, el de la chiquita que rescataron y pues que ella eso es lo que aprendió, que así se hacía, estaba en la casa hogar. Eh, Podemos también dar apoyo para cambiar esto. Algo que se recomienda, bueno, algo que deben de saber todas y todos y todes, es que nunca es culpa de quien recibió la violencia, nunca. La otra es que cuando si haya en alguna ocasión o en algún momento ustedes o alguien les comenta algo o ustedes quieren comentar algo, es importante sí decirles que lo preferible es, ¿qué se hace en estos casos? Escuchar. Tenemos que escuchar lo que nos están comentando. No hay que hacer preguntas, porque justo les voy a decir qué pasa cuando nos llevan niños o adolescentes al hospital. Pues los papás empiezan a coserlos a preguntas de, ¿pero por qué no me dijiste? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Y por qué seguías yendo? ¿Y quién fue? ¿Y en dónde fue? ¿Y cuántas veces fue? O sea, realmente es una gran cantidad de preguntas que en muchas ocasiones esto, por ejemplo, cuando son niños pequeños, los niños pequeños no entienden qué pasó realmente y en muchas ocasiones no saben que esto no debería de haber pasado. En cambio, cuando ven la reacción de las personas a su alrededor, esto les genera una angustia y un estrés mucho mayor a veces que el mismo hecho de haber vivido la violencia. Entonces, ¿qué está recomendado en estos casos? Que solamente escuchemos, que creamos a la persona que nos está comentando esto y que busquemos que reciba ayuda.
Y sí hay que tener cuidado porque recordemos que pues, no todo el mundo va a estar preparado para recibir este tipo de noticias. Y entonces, también algo que hemos visto es que muchos niños o adolescentes que abren este tipo de situaciones porque logran hacerlo. Es difícil hacerlo, es poca el porcentaje, alrededor del 10-15% de las personas que viven estas violencias lo dicen realmente. Y es también importante que sepan que estas violencias pues pasan tanto a hombres, mujeres, o sea, a cualquiera nos puede pasar. Y de hecho, en esta encuesta nacional que hicimos nos dimos cuenta que yo creo que lo que pasa es que los hombres no lo dicen, pero lo viven. Y es importante decirlo porque puedes recibir ayuda. Pero también hay que tener cuidado con quién lo dices, en dónde lo dices, ¿no? Porque a veces, como les decía, las personas no están preparadas para recibir este tipo de información. Entonces, lo más recomendable es que lo puedas, tengas a alguien de confianza y si no tienes a alguien de confianza, que busques un espacio seguro. Por ejemplo, la línea de la vida, puedes hacer este reporte, porque sí, si en algún momento alguien de ustedes, alguien les comenta una situación de este tipo, pues lo que tenemos que hacer es no hacer preguntas, hay que escuchar, hay que creerle y hay que apoyar a esta persona y buscar que reciba ayuda, pero ayuda profesional, porque a veces nos quedamos con la ayuda de o sea, de tus compañeras, de tus compañeros, que es muy importante, pero es crucial que tengas ayuda profesional, porque a veces estas consecuencias van a durar toda la vida si no se atienden correctamente. O si te expones, por ejemplo, a alguien que no lo supo manejar y te generó más daño. Entonces sí es importante, o sea, la recomendación aquí, lo que ya hay como guías de cómo qué debes de hacer, es esto, escuchar, evita preguntas, también evita caras, ¿no? Así de, porque te están contando y entonces el que tú estés haciendo caras, pues obviamente la otra persona le va a generar una reacción y además hasta le puedes generar un daño, ¿no? Entonces, escuchar de manera neutral, creerle y sobre todo, porque a veces cuando vivimos una situación así, no podemos tener la claridad de pensar qué podemos hacer y quién nos puede ayudar. Entonces, a lo mejor si tú recibes esta información, para ti puede ser también impresionante, ¿eh? O sea, a nosotros, cuando nos cuentan luego muchas cosas, no es fácil recibir toda esta información. Entonces, también puede tener un efecto en nosotros. Y entonces es importante que procuremos buscar ayuda para tanto la persona que te lo está contando y si tuvo un efecto en ti, también para ti, porque no es sencillo escuchar a veces estos testimonios de cosas que han pasado, ¿no? Tenemos tiempo para otra pregunta. ¿Qué otra pregunta le quieren aprovechar a hacer ahorita? ¿No? ¿Ninguna? ¿Les quedó súper claro todo? ¿Nunca han pasado por ninguna circunstancia así? ¿Sí? Sí, de hecho, como les mencionaba, uno de los problemas ahorita más graves es en los niños más pequeños, sobre todo de preescolar y primaria, que ya han aprendido a usar los dispositivos, pero hay algo que se llama etiqueta o educación para uso de dispositivos. A lo mejor aquí lo que tú podrías usar de manera más práctica, porque pues es una niña pequeña todavía, pues puedes comentarle que es un medio muy bueno y que nos puede permitir tener muchos contactos, pero que también hay ciertas reglas para usarlo
porque también hay cosas que nos pueden pasar. A lo mejor con ella no uses la palabra riesgos, cosas así, porque no las va tal vez a dimensionar o comprender completamente, pero sí le puedes mencionar, mira, pueden pasar cosas. Y hay personas que les han pasado cosas muy feas o muy peligrosas, o también han usado su preciosa cara y su hermoso video para hacer cosas feas. Entonces, creo que aquí lo más importante en estas edades es justamente educar y decir que son medios muy buenos, que está bien que se usen, que si quiere hacer videos, grabarse, pero que también hay que tener cuidado cómo los compartimos, en dónde los compartimos y qué ponemos en esos videos, ¿no? Porque hay personas, y es que sí, es muy fácil, sobre todo los niños, pues no logran ver que hay personas que pues van a usar esa información y esas imágenes pues de una manera que no es correcta. Entonces, a lo mejor le puedes poner un ejemplo y decirle, mira, hay personas que no tienen buenas intenciones y a lo mejor tu cara, y ponle la cara de, no sé, un diablo o algo que sea feo, y entonces hay personas que hacen esto con tus videos. Tú no te das cuenta, pero hay personas que lo hacen y que se distribuye y mucha gente está viendo tus videos de esta manera. Entonces, yo creo que mejor debes de cuidarte para que no pase esto. Entonces, a veces este tipo de explicaciones y de que le pongas un ejemplo, de que le digas, mira, ¿y cómo te vas a sentir tú si te das cuenta que alguien está haciendo esto? Y hay gente que hace esto y otras cosas muy feas. Entonces, para que empiece como a tener un poquito de conciencia de que hay riesgos, ¿no? Gracias. Voy a pasar a la mesa de trabajo. Vamos a ver, creo que son solamente dos trabajos. Vamos a escuchar. Voy a compartirles pantalla para que lo podamos apreciar juntos. Se cerró y voy a abrir otra vez. Ok, vamos a reproducirlo. Ahí ya estamos todos viendo. Vamos a darle el primero. Buenos días, queridos Radio Escucha. Estamos aquí en el 88.8. Salud de Leopardo, la radio que te cuida. Ayer estuvimos hablando de la obesidad. El tema de hoy será la violencia y cómo afecta a nuestra salud. Estamos aquí con la licenciada en psicología Mirna Velasco Aguilar, que nos explicará un poco de este tema el día de hoy. Buenos días, queridos Radio Escucha. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Comenzamos por preguntarte, ¿qué es la violencia? Pues la violencia es el uso intencional de la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona. El uso de poder para dominar a alguien y imponer algo, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria y occidental. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física, por ejemplo, que son para lastimar, dañar o matar a alguien. Las acciones verbales y gestuales, que son para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien. O la inacción y el silencio, que normalmente se usa para despreciar a alguien. ¿Y cuáles son los tipos de violencia? Existen bastantes tipos. Pues está la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica. ¿Nos podrías platicar un poco de las más frecuentes, que son la psicológica y la física? ¿Por qué ocurren y en qué situaciones? Pues normalmente la física se da por la falta de educación y cultura de las personas, al igual que el respeto. Esto incluye todos los castigos físicos o las formas de tortura y tratos o penas crueles. También pueden ser inhumanas o degradantes, además de la intimidación y las manotadas por parte de los adultos o de los niños.
Las golpizas, los asaltos con armas de cuerpo a cuerpo, arrollamientos con vehículos o agresiones físicas de cualquier tipo, los disparos con armas de fuego, las violaciones, sin importar el sexo o la orientación de tanto víctima como victimario, también son parte de la violencia física, al igual que los castigos físicos que infligen dolor, sufrimiento corporal o que causan malestares de salud. La psicológica es más difícil de identificar porque a veces no nos damos cuenta. Esto ocurre cuando la víctima tiende a ser manipulada o insultada, haciéndose sentir mal. Puede ser porque las huellas que quedan no son visibles. Estas situaciones hacen que la persona viva una pérdida de su dignidad, seguridad y confianza en sí misma y en las personas que la rodean. Termina creyendo lo que le dice la persona que ejerce la violencia y ocurre de tres maneras diferentes. Está el acoso afectivo, que es una conducta de dependencia en la que la persona acosadora depende emocionalmente de su víctima hasta el punto de impedirle independencia alguna. La manipulación mental incluye amenazas y críticas que generan miedo, culpa o vergüenza y busca llevar a la persona victimizada hacia donde desea la persona que la manipula. También está la agresión insospechada. La persona agresora disfruta de atención y buenas intenciones y de buenos deseos, el control de la autonomía y la libertad de la persona, lo que genera que la persona protegida no pueda crecer e independizarse. No solo la violencia física afecta a nuestra salud, también la psicológica. ¿Nos podrías explicar de qué manera? El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, VIH, SIDA, y pues las víctimas de la violencia a menudo tratan de hacer frente a sus experiencias traumáticas, adoptando comportamientos de riesgo, ya sea consumir tabaco, alcohol y drogas, así como prácticas sexuales de riesgo. En ese sentido, también la violencia puede provocar una muerte temprana o mala salud durante toda la vida. En México es muy común oír casos de violencia. ¿En dónde y cuándo han oído más? Y eso es Los más sonados y los más violentos en la historia de nuestro país, con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020, destacaron en Ciudad Juárez, Tijuana, Celaya, León e Irapuato. No es una novedad que en las últimas décadas México haya padecido un aumento en los niveles de la violencia, en plural, porque hay muchos tipos. Lo que nuestro, en lo que nuestro país se ha llamado la guerra contra las drogas nos ha propiciado muchos casos de violencias, homicidios, abusos a los derechos humanos, físicos y obviamente psicológicos. Algunos suceden al interior de los hogares y otros afectan a comunidades enteras. Ahora bien, las consecuencias para la salud y el bienestar no son deterministas, es decir, no todas las personas que son víctimas de violencia van a responder de la misma manera. ¿cómo podemos identificar si sufrimos violencia y cómo podemos prevenirla? No nos preguntamos cómo nos sentimos y si lo que está pasando está bien. También podemos aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores, y fomentar el respeto, desarrollar habilidades para la vida de los niños y los adolescentes, reducir la disponibilidad del consumo nocivo del alcohol, restringir el acceso y las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas. ¿Tú querías o queremos hacer en caso de existir la violencia en algún momento? Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo y pedir ayuda, como el 911, que es una de las vías para recibir llamadas para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, ya sea el abuso sexual, el acoso, el hostigamiento, las violaciones, la violencia de pareja o la familiar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero la información que nos ha brindado la psicóloga les ayude si en algún momento sufren violencia. Ahora vamos con un corte comercial. En la calle, en el kiosco, en un bar, en el living. Hay otro.
Vamos por el siguiente. Bienvenidos a Podcast de Confianza. Mi nombre es Bruno Díaz Cortés, mi compañera. Margarita Estefanía Herrera Sánchez. Y el día de hoy en el podcast abarcaremos el tema consecuencias de la violencia en mi salud. Para dar inicio a este tema, haremos una breve introducción sobre el tema de la violencia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físico contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. A continuación, mi compañera Margarita nos dará los distintos tipos de violencia. Según la OMS, la violencia está dividida en 3 categorías generales, según las características de cómo se comete el acto de violencia. La violencia autoinfligida es el comportamiento suicida y autolesiones. La violencia interpersonal es la violencia familiar que incluye a menores, pareja y ancianos, así como la violencia entre personas sin parentesco. Y violencia colectiva, social, política y económica. Como ya lo mencionó mi compañera, existen muchos tipos de violencia, pero los más comunes son la psicológica y la física. La violencia psicológica es el fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico, emocional y mental en las personas heridas. Algunos ejemplos de la violencia psicológica son atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o ridiculizar a alguna persona u grupo de personas. La definición de la violencia física es cuando un individuo u otros molestan a una persona o grupo a base de golpes, daño físico. Y un ejemplo sería que te den un zape, te pateen, te rompan las costillas, un dedo o simplemente te jalen el pelo. Después de que mi compañera y yo hayamos mencionado los tipos de violencia más comunes, daremos la definición de factores de riesgo y algunos ejemplos de esta, para que nuestros oyentes puedan distinguir las situaciones de riesgo. La definición de factor de riesgo de la violencia es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de sufrir algún tipo de violencia por parte de otro individuo. Los factores de riesgo en la violencia, ejemplos, serían individualmente la edad, el sexo, el tipo de orientación, abuso de alcohol o drogas, falta de proyecto de vida, erróneo manejo de emociones, de manera familiar, antecedente de violencia o maltrato durante la infancia, desigualdad, estereotipos de género. Socialmente hablando, violencia en medios de comunicación, nivel de desigualdad y justificación de la violencia. Y escolarmente hablando, fracaso escolar, presión de grupos o pares, desigualdad, estereotipos de género, falta de apoyo y orientación, y tolerancia a conductas violentas. Después de que mi compañero mencionara los distintos factores de riesgo en la violencia, nuestros oyentes se preguntarán qué podemos hacer para prevenir situaciones de riesgo que generan violencia. Para ello daré la definición de factores de protección en la violencia y ejemplos de esto. La definición son los elementos y las situaciones que apoyan el proceso de formación de una persona para evitar conductas violentas. De forma individual está el fortalecimiento de la autoestima, el respeto y la tolerancia, la resolución no violenta de conflictos con la pareja, actitud positiva ante el futuro, un proyecto de vida es importante, comunicación asertiva, estar informado y capacidad de tomar decisiones, familiar, resolución no violenta de conflictos en el hogar,
apoyo familiar, dinámica familiar positiva y estilos de vida saludables y, sobre todo y más importante, la comunicación. Socialmente, están los modelos sociales positivos y solidarios, redes sociales que apoyen y orienten a víctimas de violencia en el noviazgo. Escolarmente, el fortalecimiento de valores, orientación, información y apoyo en casos de violencia en el noviazgo, disciplina basada en el compromiso. Después de las definiciones brindadas por mi compañera, damos por terminado el podcast del día de hoy. Fue un gusto tenerlos como oyentes y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto. Muy buen trabajo, chicos. ¿Están las o les o los autores de los podcasts por acá? Muy bien. Bravo. Muy buen trabajo, excelente. No, pues creo que hicieron un excelente trabajo. Es importante, pues, este tema, y creo que la información que pusieron es bastante completa. Y pues bueno, nada más a lo mejor comentarles al podcast primero, que es importante, sí, separar la violencia sexual. Por ahí mencionaron un poco la violencia sexual combinada con la violencia física. Si bien dentro de la violencia sexual puede haber violencia física, sí es importante porque tiene unas características diferentes y se usa, digamos, no necesariamente con otra, o sea, de manera violenta. Algo a lo mejor que es importante mencionarles es que puedes recibir violencia sexual con penetración sin que sea una violación. ¿A qué me refiero? A que, sobre todo cuando somos más pequeños o alguien ha estado utilizando el chantaje, la manipulación con nosotros, puede irnos convenciendo y va poco a poco aumentando las formas de violencia. Es decir, a lo mejor nos empieza diciendo cosas bonitas, se empieza a acercar, a lo mejor luego nos empieza a tocar, y finalmente algo que pasa muchas veces es que nos pueden confundir, y entonces nosotros pensamos que hay alguien que está interesado o interesada en nosotros, eh, pero no necesariamente es en nosotros, sino lo que busca es tener un contacto sexual con nosotros. Y entonces, en esas ocasiones a veces nosotros podemos, pues de cierta manera, tolerar que haga estas conductas con nosotros, aunque no necesariamente estemos de acuerdo. Entonces, puede alguien tener un contacto sexual con penetración con otra persona sin usar la violencia física. Y entonces se conoce como abuso sexual cuando se usa la violencia física, donde sí generalmente haya un sometimiento. Digo, de los casos que hemos visto, pues recuerdo un caso de una nena de 5 años, pues la amarraron, o sea, hubo ya una forma importante de violencia física, y generalmente esto suele ser como más abrupto. En las otras formas, pues ya vinieron como trabajando con nosotros, como convenciéndonos, como enamorándonos, aunque en realidad no había esta parte emocional, sino solamente lo que se buscaba era el placer. Entonces ese es abuso sexual. Y la que sí es violenta, en la que sí se usa la fuerza, y que generalmente sucede de manera aguda, esa se conoce como violación. Que sí hay una diferencia, que era como importante decirles, porque inclusive a nivel legal, o sea, todos estos son delitos, y se les nombra diferente, pero al fin y al cabo son violencia sexual. Y a veces algo que pasa es que estas formas en las que te seducen, en las que van trabajándote, en muchas ocasiones no dejan una huella física en tu cuerpo, porque no hubo como una forma tan violenta de hacerlo físicamente. Y a veces eso dificulta, y eso a algunas personas usan esto como algo para decir, no, no es cierto, no hubo violencia, porque no te vimos nada, no tienes ninguna huella, no tienes ningún moretón, nada, pero eso no quiere decir que no haya sido violencia.
O sea, sí es violencia sexual. Lo que pasa es que sí hace una diferencia entre que sea como de esta manera que te van trabajando poco a poco, a cuando sí es de una manera como aguda, como con mucha fuerza física, ¿vale? Pero las dos son violencia y las dos son delitos. Entonces es importante que esto lo sepan porque a veces a mucha gente le hacen creer que no, pues como no traes ninguna huella ni nada, no, entonces no te violaron. No o sea, no, sí es violencia sexual y sí se puede eh, procesar de manera legal. Vaya, y lo más importante es, sobre todo, que estén seguras, seguros, segures y que puedan pedir ayuda en estos casos. Pero muy bien, muy bien documentados, creo que pues fue un excelente trabajo. Un aplauso. Muchas gracias a todos. Vamos a despedir a nuestro ponente. Muchas gracias, doctora Casas. Y qué bueno que pudieron entregar sus trabajos, chicos. Estuvieron muy padres. Estos nada más son unos de los que pudimos compartir ahorita en la presentación. Y pues vamos a despedirla con otro aplauso, por favor. Gracias.